a hablar un poco de integración de las nuevas teorías de glaucoma con una leve cariño, un acercamiento al trauma ocular. Hasta el momento, aunque los pacientes diabéticos hagan su mayor esfuerzo, nosotros sabemos que el glaucoma por este metaanálisis de 20 años sigue siendo la principal causa de ceguera a nivel mundial. Y por otra parte, en la incidencia de trauma ocular puede ser en total, incluyendo todos los tipos de trauma, puede ser hasta de 7 pacientes cada 1000 habitantes. Este estudio que están viendo en esta parte estudió 515 pacientes con trauma ocular abierto y encontraron que hasta un 23% tenía una elevación de la presión y el 6,2% de estos pacientes desarrollaban glaucoma a través del tiempo, comparado con los pacientes con un trauma ocular cerrado, que el 3,6% pacientes desarrollan glaucoma, siendo estos los más prevalentes. Lo importante que tenemos que tener presente es que en estos pacientes los primeros 6 meses post-trauma es el momento clave, porque es la mayor probabilidad que desarrollen el glaucoma. Sin embargo, se han reportado casos de hasta 10 años que han desarrollado trauma, principalmente un estudio antiguo de 1974, donde encontraron hasta 10 años pacientes con receso angular que podían desarrollar glaucoma. Entonces, el punto importante es que nosotros en estos pacientes que tengan un trauma ocular, tanto contuso como que sea cerrado o abierto, la necesidad siguiente, de seguimiento es importantísimo en estos pacientes, más aún los primeros 6 meses. Como sabemos, existen factores de riesgo, varios factores de riesgo para que los pacientes con trauma ocular desarrollen glaucoma. Sin embargo, los más significativos que han mostrado los estudios son el grado de pigmentación que desarrollan estos pacientes después del trauma a nivel trabéculo, porque obviamente va a haber un mecanismo obstructivo y también el pigmento en el trabéculo también puede desarrollar una respuesta de tipo inflamatoria. Una PIO basal elevada al momento del trauma, sobre 24, también se ha presentado como un factor de riesgo significativo. El desplazamiento del cristalino, porque también indica el nivel de energía y también puede producir un cierre angular. También sabemos el IFEMA, que dependiendo del grado del IFEMA lo podemos clasificar en varios, 1, 2, 3, 4, según el nivel que tengamos. Incluso cuando tenemos un paciente con IFEMA total, sabemos que ese paciente tiene un 50% de riesgo de desarrollar glaucoma. Y un factor que a mí me llama un poquito la atención, la ausencia de ciclodiálisis. Un paciente que no tenga ciclodiálisis tiene mayor riesgo, porque un trauma ocular que haga ciclodiálisis va a tener una vía de escape para un aumento de la presión. Y en cambio, los traumas ocular abiertos, hay mayor riesgo significativo cuando el paciente tiene mayor edad y el nivel de la lesión, principalmente cuando hay un nivel de la lesión en zona 2, o sea, desde el limbo hasta 5 milímetros posterior por la esclera, tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Las causas que tenemos en el trauma cerrado las podemos clasificar en inicio temprano, principalmente el ifema traumático, como lo nombramos. Una iritis traumática que realmente todavía la causa no se sabe muy bien por qué se produce esta uveitis en los pacientes, pero sabemos que la desarrollan, la vemos, y esto también puede ser una causa de obstrucción a nivel trabecular. Las lesiones directas de la malla trabecular también pueden ser la causa de un inicio temprano, y las hemorragias supracoroideas, en especial algunos pacientes que pueden estar tomando algún tipo de anticoagulante. Ya tenemos los glaucomas de inicio tardío, que ahí tenemos una gran causa de que se pueden desarrollar, principalmente los pacientes que lo dejamos mucho tiempo con corticoides pueden desarrollar esto. También los pacientes que con el tiempo el linfoma puede producir problemas, glaucoma de células fantasma. También tenemos que considerar que las causas derivadas del cristalino, principalmente facomórfico, por desplazamiento, subluxación, etcétera, hasta las fístulas seno carótido cavernosa, que a veces pueden pasar bastante inadvertidas de los pacientes y puede ser una causa de aumento de presión venosa epiescleral y causa un glaucoma. Por otra parte, los traumas abiertos tenemos que se pueden desarrollar glaucoma principalmente por el nivel de la lesión, que puede ser directa a nivel del trabéculo o cuerpo ciliar. También sabemos que pueden producirse un poco en forma más tardía cuando hay un crecimiento epitelial que va a invadir, conjunto con la fibrosis, el nivel trabecular por la misma forma que penetró la lesión. Pero que tenemos que tener claro que independiente de la causa de los glaucomas traumáticos, el 90% la causa principal es el aumento de la presión que lleva a una apoptosis de las células ganglionares. ¿Por qué no 90%? Porque también se ha descrito que hay unos glaucomas asociados a trauma ocular con presiones normales. Sin embargo, en mi experiencia yo nunca lo he visto. Acá cuando hablamos de glaucoma en general, principalmente hablando de glaucomas primarios,
tenemos que tomar en cuenta que hay dos principales actores y obviamente una víctima. El principal actor es la lámina cribosa, que la lámina cribosa principalmente es el lugar donde se inicia el daño que va a repercutir en los núcleos de las células ganglionares. Y los astrocitos, que son las células principales que viven a nivel de la lámina cribosa y el nervio óptico. Estos dos generalmente nosotros no lo consideramos o no se nos explica muchas veces cuando estamos en la residencia, que son factores sumamente importantes y tampoco tenían por qué señalarlo porque esto lo hemos descubierto con el tiempo. En este esquema, si nosotros consideramos acá un aumento de la presión que ocurre en los glaucomas, independiente si es primario o secundario, el aumento de la presión por sí misma va a llevar a una activación de la apoptosis porque activa la quinasa y las células ganglionares tienen mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores responden a aumento de la presión produciendo un influjo de calcio que lleva a la apoptosis. Pero por otra parte, lo que también se ha descubierto ahora, que el aumento de la presión también actúa en forma significativa, produciendo en los trocitos una reactivación. Y como sabemos que es la principal célula que acompaña a la lámina cribosa y en la cabeza del nervio óptico, al reactivarse estos trocitos producen desechos derivados del óxido nítrico, radicales libres, y esto va a llevar por sí misma a la apoptosis también de las células ganglionares. Pero por otra parte, estos trocitos van a remodelar la lámina cribosa, alterando principalmente la formación de colágeno, aumenta el colágeno 6. Al aumentar el colágeno 6 que voy a tener, se va a obstruir los conductos por donde pasan los axones de las células ganglionares. A su vez, aumenta también esta remodelación, produce un aumento de la fibra elástica que va a permitir que ya esta lámina cribosa no tenga la capacidad de mantener una presión diferencial traslaminar entre la presión intraocular y la presión del cefalorraquídeo, produciendo un desplazamiento posterior. ¿Qué se va a traducir esto? Eso se va a traducir en que los factores neurotróficos protectores que vienen del cerebro por la vía anterograda no pueda avanzar porque va a haber a este nivel una disfunción del transporte axonal. Y estos factores son sumamente importantes porque son supresores de la apoptosis. Entonces voy a tener otro factor más porque voy a tener apoptosis de las células ganglionares. Por otra parte, tenemos que la presión de perfusión del nervio óptico se puede alterar, por ejemplo, por la hipotensión nocturna que pueden tener algunos pacientes, y esta por sí misma va a alterar principalmente a este nivel, a nivel del círculo que irriga el nervio óptico, porque ese círculo dependiente principalmente de las células, de los vasos ciliares que actúan con presiones de perfusión menor que las células, el sistema de la arteria central de la retina. Por lo tanto, a baja presión, esto va a producir que a su vez active a los trocitos y ahí volvemos al círculo de producir la apoptosis. A su vez, sabemos que la presión aumentada no solamente va a activar los trocitos, la célula apoptósica activar la apoptosis de las células ganglionares, también el aumento de la presión va a actuar directamente en las mitocondrias, y estas mitocondrias además pueden también estar disfuncionales, producir una disfunción que por sí misma va a activar la apoptosis. Sabemos que la apoptosis se inicia en las mitocondrias, pero si además tenemos unas mitocondrias que están con alguna alteración genética, una susceptibilidad, va a ir a alterar también la malla trabecular, y al activar la malla trabecular puede tener como resultado un aumento de la presión y volvemos al ciclo. De esta forma podemos integrar distintas teorías de que nos habla de la génesis del glaucoma, que esto está incompleto, obviamente, todavía faltan muchos otros factores y de una forma bastante simplificada, pero por lo menos ya sabemos que hablar de presión aumentada y apoptosis es un poquito más complejo de lo que nosotros veníamos sabiendo con el tiempo. Y eso era lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Vamos a dejar las preguntas entonces para el final, como conversamos al principio, así que seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Muchas gracias por la presentación, doctor Aguirre. A continuación, tengo el agrado de introducir al doctor José Enrique Maldonado, egresado de médico cirujano en la Universidad de Montemorelos, Nuevo León, cursando la especialidad en oftalmología y alta especialidad en vitrio y retina del Hospital Dr. Elías Santana de República Dominicana, y en conjunto con el doctor Mario Riquelme, egresado de médico cirujano del Tecnológico de Monterrey, cursando la especialidad de oftalmología y alta especialidad en glaucoma en el Hospital Barzilai, Universidad del Negev, Israel.
Actualmente ambos forman parte del Centro Oftalmológico Enfoca en Cancún, México. Nos presentan un caso de ectopia lentis post descarga eléctrica, el cual manejaron de manera multidisciplinaria. Bueno, vamos a presentar uno de los casos interesantes que hemos tenido aquí en el centro recientemente. Como se mencionó, es un caso de ectopia lentis post descarga eléctrica. Estamos hablando de un paciente de 50 años de edad que tenía como antecedente relevante solamente una descarga eléctrica con carga de 220 volts, 6 meses previo a llegar con nosotros aquí al centro. Realmente fue referido de un centro oftalmológico, había sido atendido inicialmente y se encontró con hipertensión ocular y el colega que lo recibió lo refirió más que todo para considerar hacer unas iridotomías, pero al recibirlo pues nos dimos cuenta que era un poco más complicado. Llegó con dolor ocular de inicio súbito, tenía pues la cámara anterior prácticamente colapsada, un toque iridocorneal 360 grados en ambos ojos, se notaba una subluxación del cristalino muy anteriorizado. Realmente, pues, o sea, prácticamente llegó en un estatus de glaucoma maligno en ambos ojos. Llegó con una presión no tan alta en el ojo derecho, 42 en el ojo izquierdo, 22 en el ojo derecho. Una midriasis intermedia, un edema corneal central en ambos ojos y con inyección conjuntival en el ojo derecho. Realmente el ojo que estaba más inflamado era el ojo derecho, aunque en el momento de recibirlo tenía una presión más baja. No tenía otros hallazgos clínicos, ni oculares, ni sistémicos, ni algún otro dato hereditario personal o familiar. El manejo inicial con nosotros aquí fue Critantec cada 12 horas en ambos ojos, más acetazolamida de 250 miligramos, una tableta cada 8 horas. Aquí menciono el PIL porque lo empezamos en un segundo tiempo en el seguimiento y lo referimos pues a hacer un cálculo de una biometría con el colega que tiene un Anterion aquí cerca de nosotros en Playa del Carmen. Estas son las imágenes de segmento anterior. Estas fueron el mismo día que lo recibimos. Se puede observar pues realmente cómo la cámara anterior está colapsada en ambos ojos. Y pues decidimos progresar a hacer una cirugía combinada de facoemulsificación con, nosotros le decimos TAIF, que es Trocar Assisted IOL Fixation, que es una modificación que hace el doctor Maldonado, ahorita lo va a describir más a fondo, asistida con Trocares 27 para hacer la fijación de lente intraocular esclera. Y aparte, en el ojo derecho hicimos una goniotomía para tener una baja de presión más efectiva. Aquí, como podemos ver, la diferencia del segmento anterior en el ojo derecho, que es bastante significativa, es posterior ya a unas 24 36 horas después de estar con el tratamiento que ya mencionamos. Aquí, en este momento, tenía una presión de 9 en el ojo derecho y 3 en el ojo izquierdo. Sin embargo, pues sí tenía cambios bastante llamativos en ambos ojos. En el ojo derecho podemos ver cómo en la periferia tiene sinequia anterior en ambos extremos de la toma. Y en el ojo izquierdo, aunque bajó la presión, pero realmente pues el ojo persiste con esa anteriorización del cristalino bastante importante. Algo a mencionar aquí es que si pueden ver cómo el Anterion sí fue capaz de hacer todas las mediciones necesarias para el cálculo del lente intraocular en el ojo derecho. En el ojo izquierdo, en la parte del segmento anterior, sí faltó a un par de mediciones. Esto es relevante porque a la hora de hacer el cálculo del lente intraocular, en el ojo izquierdo tuvimos que recurrir a tomar en cuenta también las medidas en el ojo izquierdo del biómetro que nosotros tenemos aquí, que es el OCT del Optopol, tiene una modalidad de biometría
para complementar las medidas del Anterion a la hora de hacer el cálculo de la cirugía del ojo izquierdo. En el ojo derecho tomamos completamente las medidas de cálculo que nos dio el ojo derecho el Anterion. Y aquí, como podemos ver, en el izquierdo solamente combinamos con el biómetro de nosotros las medidas que no nos había podido proporcionar el anterior. Eh, Entendemos que no son tecnologías exactamente igual. El anterior es Swepsers, el Optopol es este dominio espectral, pero bueno, todo tuvo un final feliz. Ahorita lo vamos a revisar. Aquí se nos voltearon las imágenes, pero vamos a mostrar aquí el procedimiento rápidamente. Ujú. Tratamos de hacer una cirugía lo más que se pudiera de manera anterior, como si fuera una FACO, obviamente sin hacer una capsulotomía, porque se dan cuenta en cuanto se descomprimió la cámara anterior, el cristalino hizo su efecto, ¿no? Entonces, para no tener, y de preferencia yo lo trato de hacer así, para no tener que meter un vitrector o un fragmentador, pues tratar de comernos el cristalino, ¿verdad? Tratando de hacerlo lo más central posible, y si en algún momento sospechábamos pues obviamente de algún colapso o algo de vitrio con la punta del faco, lo que se hace es seguir haciendo una vitrectomía, y pues obviamente no fue una faco completamente anterior, sino que hubieron fragmentos que fueron hacia parte posterior, y pues de ahí hacer una vitrectomía rutinaria, el core, el rebajado de la falda vítrea, y pues a lo mejor un poquito de los puntos donde íbamos a hacer la Aquí vitrectomía. estamos mostrando los cambios que ya tenía el paciente en el segmento anterior. Tenía unas sinequias anteriores ya que persistieron incluso después de retirar el cristalino. Entonces, por eso consideramos pertinente realizar, eh, ya que hay cambios permanentes en el segmento anterior, sí me gusta hacer la goniotomía porque ya te habla de que probablemente hay un fallo tanto a nivel de la malla trabecular como en el canal de Schlemm, que pueden ser cambios que sean permanentes. Entonces aquí con un forceps fuimos despegando cuidadosamente. Aquí obviamente la toma está acelerada. Y la goniotomía la hicimos con técnica de Bang. Em, Realmente me da buenos resultados. Yo la modificación que hago es que la goniotomía la hago con la aguja montada en el vial de viscoelástico, y de esta manera yo me aseguro de tener control de una buena visibilidad y un buen manejo de los tejidos en el segmento anterior. Cuando es necesario, voy inyectando más viscoelástico conforme lo voy necesitando. La verdad me ha dado bastantes buenos resultados. Aquí podemos ver cómo se va retirando de manera bastante efectiva la malla trabecular. Aquí aceleramos un poquito la toma para no consumir mucho tiempo. Vamos a avanzar un poco más rápido. Y aquí, bueno, como dato importante, vemos el reflujo hacia cámara anterior hemático que nos dice que pues, fue efectivo el procedimiento. Ahí hacemos solamente un marcaje de 0,180 que lo hacemos entre temporal y nasal. Entonces es muy similar el concepto, pero lo hacemos a través de los trócares 27. Estos trócares son de los trócares de la casa Alcon, que tienen pues una doble segmentación en los cuales al momento de entrar el biselado del trócar se dirige completamente hacia el nervio, y entonces genera un túnel un poquito más delgado y después un poquito más grueso, ¿verdad? Entonces se marca así, y a través de un forceps 27 gauge se agarra la punta del lente, se sujeta, y entonces se va haciendo un retiro conforme uno va avanzando, va retirando el trocar sin soltar obviamente la punta, y pues obviamente solamente se exteriorizar y cauterizar el botón alrededor de un 0,5 a 1 milímetro de la quemadura del borde. En mi predilección me encanta el CT Lucía 202 porque son ápticas maleables, bastantes toleran el movimiento o el sobrepasar. Ahí tuvimos cierta eventualidad y todavía lo quise poner porque, a pesar de todo, de que se pueda recortar o desplazar o mover, es una áptica que aún en la centración final es bastante noble, aunque te pases o te excedas con la quemadura o la formación del botón. Por eso vieron ustedes al final que como que tuve que comer un poquito para hacer la centración del lente. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a avanzar aquí.
Em, bueno, como mencionamos aquí, son los resultados finales ya después de ambas cirugías. Em, Tenemos solamente la refracción final del ojo derecho porque el paciente ya no vino a su último seguimiento del ojo izquierdo. Em, pero como pueden ver, es un resultado refractivo bastante satisfactorio. Desgraciadamente, tanto por la manipulación y porque el paciente pues llegó inflamado y en una midriasis que ya no respondía muy bien a la hora de recibirlo, quedó con una midriasis postoperatoria bastante pronunciada, pero el paciente eventualmente después de la segunda cirugía del ojo izquierdo, ya no tenía una queja importante con las fuentes de luz en el ojo en el ojo derecho que sí fueron llamativas al principio. Y como pueden ver, el resultado refractivo fue bastante satisfactorio en el ojo derecho, aún y cuando pues se hizo a fijación esclera. Y la presión intraocular la verdad también bastante satisfactorio. Yo no esperaba que la presión quedara tan abajo, pero el paciente, digo, hubiera sido bastante menos satisfactorio para nosotros tener que volver a entrar a hacer un segundo procedimiento, considerar algo más fuerte si la presión hubiera quedado más arriba, entonces creemos que, pues, preferimos que hubiera quedado así, en los niveles bajos y no estar batallando con la presión en un segundo tiempo. Como pueden ver aquí, el alineado de lente intraocular con la técnica que realizó el doctor Maldonado, si la comparamos con el eje medido de espolón a espolón, perdón, de manera transversal, respeta bastante la horizontalidad que queríamos lograr con el procedimiento y por eso tenemos un resultado refractivo bastante satisfactorio. Y bueno, aquí una imagen comparando la situación del segmento anterior antes y después, pues el cambio es bastante obvio y bastante satisfactorio, aun y cuando persiste la sinequia en uno de los extremos de oclusión aquí en la malla trabecular, pues tenemos una presión que está baja. Aquí mencionamos una generalidad de la ectopia lentis. Lo consideramos importante porque, bueno, las dos grandes causas son cuestiones congénitas, ¿ok? Del desarrollo y los traumatismos. La grande diferencia es que normalmente las cuestiones del desarrollo se presentan en la infancia o en la niñez temprana incluso, ¿ok? Aquí no consideramos que fuera algo genético porque el paciente tiene 50 años, ¿no? Y él refiere que fue muy llamativo que después de la descarga empezó progresivamente en los meses después del evento unas molestias visuales, ¿ok? Y un desenfoque que él menciona que fue de manera progresiva hasta llegar ya a molestias de dolor y que llegó en crisis cuando llegó con la colega que nos lo recibió a nosotros. Y bueno, cuando se presenta en la adultez, pues la causa por mucho más común es el traumatismo. Aquí nos dimos a la tarea de buscar algún antecedente registrado y encontramos un solo caso de un paciente que presentó también catarata y afección en las zónulas después de una cardioversión, ¿ok? Que también ellos mencionan que no hay muchos casos también. De hecho, el de ellos es el primer caso que está mencionado como relacionado a la descarga eléctrica de la cardioversión y en el caso de ellos también tenían una debilidad sonular que fue relevante a la hora de hacer el procedimiento quirúrgico. Entonces, pues nosotros inferimos que debido a la clínica del paciente y al antecedente que ya se tiene registrado, ellos mencionan en el artículo que puede ser por la tensión que se crea a la hora de la descarga en el cuerpo ciliar que puede vencer ahí la efectividad de la posición de las zónulas que después pues se presenta como en el caso de nuestro paciente, una dislocación hacia anterior del cristalino. Entonces, pues, ¿qué aprendizaje tuvimos de este paciente? Pues que la descarga eléctrica tiene unas consecuencias que pueden ser impredecibles, por lo cual requiere seguimientos a largo plazo. Aunque el paciente, pues inicialmente, si alguien lo revisó, eso no nos lo mencionó, pues el ojo probablemente se veía como que no tenía ningún tipo de problemas.
Se pueden combinar mediciones de biometrías en caso extremo, como el de nosotros, y teniendo buenos resultados. Repito, entendemos que no es como que la situación óptima, ¿no? El Claro. estar combinando mediciones con aparatos diferentes, pero bueno, en situaciones en que no tenemos mucha opción, pues se pueden tener buenos resultados. Igualmente, el procedimiento de la técnica que realiza el doctor con el Yamane modificado con los trócares, pues puede ser bastante predecible si se tiene la técnica correcta. Y algo que consideramos que, pues aquí, si lo quieres mencionar tú. Sí, depende mucho obviamente de la pericia o de la forma como quieres realizar la técnica, pero muchas veces podemos evitar complicaciones al momento de que hagamos la vitrectomía o que el lente pueda moverse o desplazarse, como les dije, ¿verdad? Es un lente bastante bueno, es un lente bastante maleable, pero que de alguna otra manera podemos utilizar un líquido pesado, un perfluoro en el polo posterior para poder proteger y que obviamente surga cualquier eventualidad. Y agregando también de que a veces son casos que vienen así, ¿verdad? Como vino ojo rojo con inyección ciliar y que pudiéramos, y yo creo que a raíz de la combinación de las biometrías pudiéramos pensar que a pesar de que viene en un cuadro agudo, sí se puede ofrecer a lo mejor un poco de mejoría visual combinando y buscando los mejores cálculos para el poner el lente correcto en el paciente. Sí se puede en algún momento dado. Y obviamente en este caso planificar de una forma más tranquila, más correcta y sin tanto estrés, sin la premura del cuadro agudo del ojo derecho, pues un ojo izquierdo en el cual obviamente fue un cuadro completamente diferente y de una satisfacción aún mejor. Tristemente a lo mejor el paciente se desapareció y por más que le dijimos que viniera no regresó, pero que de alguna otra forma el paciente se sentía bastante satisfecho. Ujú. Y bueno, no sé si hay preguntas, si se hacen ahora o al final de todas las presentaciones. Vamos a dejar las preguntas para el final. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. La verdad que un caso único. A nosotros nos ha tocado ver varios casos por electrocución, más que nada cataratas, eh, pero no había visto una con una sonurodiálisis de este tamaño. También varias con daños maculares de retina, pero esto es único y la verdad que el abordaje espectacular que lo hayan logrado resolver no solamente el glaucoma, sino que refractivamente casi perfecto, todo en una cirugía. Así que muchas gracias y vamos a dejar las preguntas para el final. Perfecto. Doctor Maúl, si Muy quiere bien. introducir la próxima. Sí, tengo por ahí también un par de comentarios que los vamos a dejar para el final de este caso, que es súper interesante. Entonces ahora vamos a dejar al doctor Tomás Rivert con nosotros, el doctor jefe de servicio de oftalmología del Hospital Padre Hurtado y miembro del equipo de trauma ocular del Hospital del Trabajador y el Instituto de Oftalmología Doctor Vitrán. Gracias a todos mi día por estar con nosotros y compartir tu experiencia. Sí, hola, muchas gracias. Es un honor que me hayan invitado realmente poder compartir con ustedes parte de nuestra experiencia. Tengo aquí la presentación. Ya. Entonces, parte de lo que voy a presentar es lo que vemos junto con David, el equipo del Hospital del Trabajador, con Arturo, con la doctora Muñoz, el doctor Parrocha. Somos un equipo pequeño, pero nos llegan hartas cosas y casos bien interesantes. Y más que nada es explicar más o menos cómo manejamos. Voy a repasar también un poco lo que vio el doctor Aguirre, que eso va a pasar un poquito más rápido, que también lo había más o menos preparado. Que finalmente el glaucoma lo más importante es una neuropatía óptica, donde se caracteriza por una remodelación del tejido conectivo, como lo explicó muy bien el doctor Aguirre, con una pérdida neuronal secundaria que se manifiesta con patrones típicos en los exámenes estandarizados. El problema es que en trauma, empezar a hacer más o menos un estudio estandarizado, tenemos pacientes que tienen una distorsión de la anatomía, como podemos tener este paciente que tuvo un accidente en los 90, con varias vitrectomías, probablemente con unos trócares bastante grandes porque le generaron un adelgazamiento escleral en la zona de esa colocación de los trócares, con anteriorización de la banda, como se puede ver en esa zona, y un lente de cámara anterior.
asociado también con una escasa zona para poder poner cualquier artefacto de drenaje para este paciente que tiene presión intraocular sobre 40 y un ojo que tiene potencial visual. Además, los pacientes de trauma tienen dificultades para evaluación de la presión intraocular. De repente, una presión de aire ya no funciona si tiene una cicatriz corneal. Si tienes que tomarle la presión aplasmática, también es un poco más difícil. Y una falta de confiabilidad clara en todos los exámenes de seguimiento. Por ejemplo, a este paciente se le colocó una K-Pro el año 2023. No se le colocó tubo en su momento. Y en este momento también está con la presión es alta, tomada de forma digital. Sabemos que la presión está probablemente cerca de 35, 40, por lo que uno va tocando el ojo finalmente, pero ya hacer una prueba más objetiva de presión un poco más compleja. Y es un manejo también un poco más difícil que está todavía pendiente. Como vimos con el doctor Aguirre, el trauma contuso tiene orígenes tempranos, orígenes tardíos, donde el golpe genera una distorsión de todo el globo ocular y las zonas más débiles del receso angular y la base vítrea, generando daños tanto de origen del manejo de la presión o daños retinales. Me quería detener un poco en el ifema, que nosotros lo vemos bastante. Así como se presenta habitualmente un paciente con ifema grave, con un pequeño nivel, habitualmente primero está licuado y con el reposo los hematíes van cayendo, cuyo máxima organización son los 4 al séptimo día y la vía fibrinolítica para la lisis del coágulo ya parte a partir de ese día. El problema del ifema es que el resangrado es lo que va a determinar si el paciente va a tener glaucoma. Los pacientes que tienen resangrado tienen una elevación muy importante del riesgo de esto y los principales riesgos para que aparezca un resangrado es la que se presenten en la consulta de hipertensión, algunas enfermedades relacionadas con la raza, como el sickle disease, o que estén tomando taco antiagregante o tengan algún tipo de discrasia sanguínea. El glaucoma en estos casos ocurre por todo un tema mecánico, o se tapa el ángulo por el eritrocito o asociado tiene una recesión angular. Y la severidad de todo esto depende también, como comentó el doctor Aguirre, del grado del ifema y la duración, el tiempo que viene con la hipertensión ocular. O sea, si nosotros hacemos un manejo rápido de la hipertensión ocular, bajamos un poco el riesgo de que esto ocurra y obviamente la aparición de resangrado. El glaucoma, como dijo el doctor Aguirre, hasta 50% de los pacientes que se presentan con ifema total. Nosotros lo que hacemos es, primero, escudo ocular y limitamos la actividad al máximo. Los pacientes antes en el hospital se manejaban con escudo binocular, golpe en el ojo izquierdo, pero estaban con parches en el ojo izquierdo y derecho por 1 o 2 semanas. Yo busqué la evidencia para eso y evidencia no existe, ¿ya? Pero sí, yo creo que está relacionado con la limitación de las actividades. Un paciente que está con escudo binocular no puede hacer absolutamente nada, está obligado a mantener el reposo semisentado y yo creo que eso es lo que determina un mejor resultado del manejo del ifema. Y obviamente el manejo del dolor y el emesis, porque la valsalva es lo que nos aumenta el riesgo de resangrado. Para el manejo, cicloplegia, la prednisolona y el ácido tranexánico. La cicloplegia no tiene evidencia, no obstante, más o menos por conocimiento general, o sea, tener el iris ya bien cerrado, sin movimiento, con atropina o algo que tenga una duración un poco más larga, en teoría no genera movimientos del coágulo y de esa manera podría bajar el riesgo de resangrado. La prednisolona sí, tiene baja el riesgo desde un 14% de resangrado, de glaucoma, bien digo, o de resangrado a un 5%. Y el ácido tranexánico lo empezamos a utilizar, no me ha tocado a mí todavía en su momento, cuando tenemos resangrados ya bastante frecuentes y actúa a nivel de la fibrinolisis, inhibiéndola y prolongando un poco la aparición de coágulos y de esa forma evitar la recuperación de la parte de la estructura que están dañadas. Y el manejo de la hipertensión, que como conversamos, el manejo rápido de la hipertensión va a disminuir el riesgo de desarrollo de glaucoma posterior y principalmente con inhibidores de la producción de humor acuoso. Recesión angular también es parte de la fisiopatología del ifema y también del desarrollo del glaucoma. Como conversaban, el glaucoma ocurre en un 7 al 9% y su principal factor de riesgo es la extensión. Mientras más grande sea la recesión, mayor es el riesgo para desarrollar la patología. Puede ser bilateral, más que porque el ojo va a ser en el golpe en el derecho y tiene una recesión en ese ojo, no te vas el izquierdo. Probablemente el glaucoma ocurra en esos casos de recesión angular por un factor predisponente del paciente y la recesión angular lo precipita. Por lo tanto, hay que estar vigilando el otro ojo porque el factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma probablemente lo tiene el paciente. Bueno, el trauma abierto, como lo comentó el doctor Aguirre, son esas sus causas. Un par de imágenes de invasión epitelial, no es mía, obtenida también de internet, junto con algunos quistes de invasión. Pero también detenernos bien cortito, antes de entrar a la parte más quirúrgica, que es lo que le quiero mostrar, cuáles son las otras formas que presenta el glaucoma.
El glaucoma también, pacientes que presentan con trauma, uno muchas veces los deja, sobre todo un trauma un poco más severo, lo dejas con prednisolona, dexametasona, dosis bastante frecuentes, pacientes jóvenes, muchas a veces altomiopes, que hacen hipertensión ocular es bastante importante. Entonces, si uno va a dejar un tratamiento extenso con corticoides de alta potencia, uno lo manda para la casa. O sea, hay que realizarle un buen seguimiento y hacer la suspensión lo más rápido posible. Y eso debido a que el corticoide aumenta la resistencia a la filtración, por lo tanto puede generar una hipertensión ocular y a la larga puede generar glaucoma. Muchos casos hemos tenido, afortunadamente no originados de nosotros con corticoides nuestros, pero que probablemente les llega toda la consulta que el paciente se compra en la farmacia un toramicina dexametasona, ciprofloxacina dexametasona y efectivamente llegan después con glaucoma terminal. También pacientes que hacen, se les realiza una cirugía vitreoretinal y de repente bandas muy apretadas, que no lo han tocado afortunadamente, que desarrollan también cierre angular, o la presencia de silicona. Ya cuando uno tiene abundante gas y está con hipertensión o está con un poco de ángulo estrecho, uno puede sacar el gas sin mucha dificultad. Pero el silicona es un poco más complejo y eso ya tiene que entrar a una segunda intervención quirúrgica. O ángulo abierto cuando se utiliza corticoides intravitreos o cuando la silicona ya no se ha retirado y ya se está emulsificando. Y como lo mencionó también, pacientes que tienen elevación de la presión venosa episcleral, que he visto un par que han llegado con hipertensión ocular. Esto obviamente está en internet, pero no, pero también se ve, raro, pero aparece. Y aquí me quiero detener un poco más extenso que pacientes que llegan con glaucoma traumático, hipertensión, ¿cuál va a ser el manejo que les vamos a realizar? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer? ¿Cuál es la evidencia que existe para poder ofrecerle el mejor tratamiento que requiere ese paciente? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿es efectiva la trabeculectomía en glaucoma postraumático? ¿Es efectivo el tubo, el implante valvular, el implante de tubo sea valvulado o no para el manejo de su glaucoma? Y bueno, de estos dos, ¿cuál preferimos? Ya sea el tubo o la trabe. Lo otro que a mí me gusta harto, que encuentro que está bien evolucionado en este momento, es qué rol cumplen los MICs en el manejo del glaucoma, porque en el fondo los estudios que se han publicado son para pacientes un poquito más estándar, no los pacientes que no llegan al hospital laboral o llegan finalmente con mayor complejidad. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo de manejo de estos pacientes? ¿Cómo vamos a determinar el manejo? Principalmente las imágenes que mostré al comienzo de la presentación, ¿cómo lo vamos a manejar a estos pacientes? Bueno, la trabeculectomía es efectiva. Este estudio se realizó en Cape Town, en Sudáfrica, el año 2001. Incorporó cerca de 40 pacientes y hizo un análisis de sobrevivencia del control de glaucoma. Y efectivamente, con manos bien expertas, bien realizadas, una trabeculectomía puede tener una sobrevivencia bastante buena al quinto año del 70%. Un glaucoma, control de glaucoma bastante bien, aunque no avisa cuántas gotas se están utilizando, pero es un muy buen resultado, pero dice, no, bueno, esto fue un estudio muy antiguo. Esto se repitió el año 2022 y los resultados son bastante parecidos. Este estudio también incorporó pacientes fáquicos, también cerca de 30-40 pacientes, y la sobrevivencia con las líneas punteadas son el 95%. En la línea azul más o menos la media, que la sobrevivencia también es cerca del 75% para la trabeculectomía. Entonces, realizaban pacientes seleccionados, pacientes con manos expertas, la trabeculectomía sí está funcionando. Para el tubo había menos evidencia, la única en que encontré ya con un poquito más de pacientes fue la que se realizó con la válvula de Molteno en el año 2001, cuyos resultados también son bastante parecidos, que son una sobrevivencia, una sobrevivencia de los pacientes ya igual prolongada, 5, 10, 15 años, entre un 80 y un 70%. Entonces, para la pregunta número 3, bueno, ¿qué le ofrezco a mi paciente? ¿Le ofrezco un tubo o una trabeculectomía? Y si nos vamos un poquito más hacia la evidencia, en el estudio de la tubo contra trabeculectomía, el TBT, un clásico de los estudios, que incluye pacientes que tienen cirugía previa. Eso es súper importante. El grupo de la trabeculectomía son pacientes que o estaban operados de catarata o que tenían una trabeculectomía previa. Bueno, los resultados son bastante buenos en el seguimiento. Ya recién al quinto año, el mes número 60, el tubo empieza a aumentar un poquito más la presión y llega a una diferencia un poco más significativa. No obstante, el seguimiento previo, la diferencia no son muy importantes. Lo que sí hay una diferencia es la acumulación de fallos, ¿no? Estos revelan análisis de la trabeculectomía, que son la sobrevivencia, estos cuáles son los que fallan. El tubo falla como en un 29%
al quinto año y sube hasta con un 46% en la trabeculectomía. Pero específicamente para nuestros pacientes de glaucoma postraumático, no tenemos evidencia. No hay un estudio que haga un estudio clínico randomizado, no ciego porque no podemos realizarlo, pero sí para determinar cuál es lo mejor. Pero los estudios ya nos hablan un poquito de algunos beneficios respecto de uno u otro procedimiento. El implante valvular, aquí pongo la válvula AMED, que es una de las, para glaucoma encuentro que funciona bastante bien, sobre todo porque no estamos buscando presiones más cercanas a 10, sino que ojalá presiones de 14. Se ha visto que son más efectivos en glaucoma no controlado y que tienen cirugía previa. En el TBT se vio que tuvo una menor tasa de complicaciones graves y que tuvo menor tasa de reoperación, ¿ya? Pero sabemos que con un implante valvular, sobre todo, no vamos a tener las mismas presiones que la trabeculectomía. Una trabeculectomía bien hecha, bien cuidada, con los controles que requieren, obtienen presiones intraoculares probablemente cercanas a 10, un poquito más bajo, en mano experta. Personalmente a mí la trabeculectomía no llego a esos rangos, por eso los implantes valvulares son los que yo prefiero. Y bueno, ¿qué rol cumplen los MICs en el manejo del glaucoma postraumático? De evidencia, donde está lo mismo, la evidencia es bastante escasa en cuanto al SLT, un análisis retrospectivo de 4 pacientes, realmente es una serie de casos bastante pequeña, un poco más anecdótico, que en realidad en algunos casos funciona, en otros casos no funciona y el paciente tiene que hacer una facotrave o se tiene que colocar un tubo. Igual, este procedimiento dentro de esta serie de casos no presenta mayores complicaciones, por lo tanto, si uno se encuentra en un hospital, el paciente no tiene que pagarlo y es fácil, y si pueden realizarlo, tiene la técnica, no hay mayor problema en que se pueda realizar, sabiendo que en algunos casos, sobre todo cuando hay mucho pigmento, pueden hacer crisis hipertensiva que puede precipitar la realización de un procedimiento como para poder manejar la presión. O sea, de repente cuando uno hace un SLT y queda en presión bien alta, de repente hay que colocar un tubo pronto. Pero todo cambió en los últimos 5 a 10 años, donde hay una revolución en los implantes, sobre todo un poco más externos. Partiendo de los AB internos, los AB externos se han visto que también han sido un poquito más populares. Y partió con el microchant. Tenía un microchant y un apellido que no recuerdo en este momento, pero después se cambió el nombre a PreserFlow. El PreserFlow se comparó contra la trabeculectomía para el manejo del glaucoma de ángulo primario. Ya, esto es un glaucoma, y excluyeron dirigidamente todo lo traumático, pseudoexudación, pigmentario. Este estudio con el cual la FDA le dio la autorización era solamente para glaucoma de ángulo abierto. Este PreserFlow, antes de ver los resultados, es de un material, un polímero biocompatible, que es bastante maleable, tiene un diámetro bien pequeño en relación a su diámetro externo de 350 micros, el diámetro interno es harto menor, y tiene esta característica de diseño que es bastante interesante, en donde tiene el tubo finalmente y tiene estas aletas con las cuales se queda bien adherido a la ostium externo que uno hace en la esclera. O sea, uno coloca el tubo a través del canal escleral. Yo voy a mostrar un video de cómo lo realizamos. Y las aletas quedan justo en esa zona, evitando el movimiento, el giro y que también se pueda salir. La parte más distal, por lo tanto, va hacia la parte más posterior, en donde se debería formar una ampolla. Pero para formar una buena ampolla, el uso de mitomicina C es obligación. Uno va a hacer una trabeculectomía sin mitomicina, uno no va a colocar un pressure flow sin mitomicina. Habitualmente yo lo que he realizado es de 0,4 por 2 minutos y anduvo la mejor ampolla que he visto en mi vida. Al comparar el PreserFlow en pacientes con glaucoma de ángulo abierto contra la trabeculectomía, bajaron la cantidad de medicamentos bastante similares, las presiones también bajaron de forma significativa, ¿ya? Por lo tanto, este estudio fue un estudio de no inferioridad y demostró que el microchant, disculpen, no era PreserFlow en ese momento, sino que era el nombre, no era inferior. Aquí tenemos un video, una cirugía que realicé junto con David, que la adelanté bastante, porque de fondo, como era la primera que colocamos, nos fuimos un poquito más lento. Pero lo importante aquí, primero, una buena apertura de la conjuntiva y separar la tenon. Uno tiene que encontrar la tenon y hacer una disección roma de esta para que pueda después ser correctamente suturada. Una buena cauterización para ver el lecho. Y ese de ahí que se puede ver ahí viene con el PreserFlow, es un cuchillete también de la marca Manis,
que tiene dos partes. Están unidos junto por esa punta, se ve en la parte inferior justo donde dice Doctor Con. Y en esa zona, la zona más ancha es donde se ancla la aleta, el fin, que habla el pressure flow, ¿ya? Y todo eso viene junto con el producto para poder colocarlo, ¿ya? Entonces colocamos la mitomicina y posteriormente marcamos y se va introduciendo y se hace un canal escleral, obviamente primero un poquito más tangencial, después se horizontaliza hasta que entra en cámara anterior y lamentablemente queda un poquito descentrado y se coloca súper fácil. Al comienzo, ay, al comienzo hay un pequeño flujo de humor acuoso a través del túnel escleral, pero al momento de quedar enganchado a través de las aletas, cesa. Hay que revisar bastante bien, eso sí, aquí lo corté un poco, pero hay que revisar el volumen de flujo ya para que no se aplaste la cámara anterior, no hagas hipotensión. Se cierra bien la tenon y posteriormente se cierra la conjuntiva. Y es gusto del cirujano colocar un colchonero, que nosotros sí lo hicimos ahí para que no haya filtración a nivel del limbo. Otro que se puede realizar ya cuando las cosas, no, cuando el paciente ya no tiene conjuntiva, no te podemos ofrecerle más cosas, el ciclodiodo transescleral con, ya sea tradicional con sonda G-Probe o con la MP3 para el micropulsado, son muy útiles en pacientes que tienen mal pronóstico visual o cuando tienen alteraciones corneales o conjuntivales que no nos permiten cualquier otro tipo de tratamiento, ¿ya? Es importante calibrar la dosis y repetir según necesidad, o sea, tenerlo disponible y saber que el paciente puede llegar a requerir en varias oportunidades. El paciente inicial que tenía el lente de cámara anterior, que no tenía más espacio conjuntival, hemos realizado varios ciclodiodos y por lo tanto con tratamiento hemos logrado bajar la presión cerca de 40, 50 a presión de 17, pero igual con tratamiento médico completo. Bueno, ¿y cuál es el objetivo finalmente para nuestros pacientes? Primero, las metas hay que definirlas según el estado clínico del paciente en glaucoma traumático. Si tenemos dependiendo del pronóstico visual que tiene cada paciente, es qué es lo que vamos a ofrecer. No ofrecer un pressure flow, un tubo, dar un tremendo esfuerzo para un ojo que tiene mal pronóstico visual. En ese caso, te conviene más hacer un ciclodiodo. Y obviamente, en cuanto a la trabeculectomía o el tubo, elegir la cirugía según la experiencia clínica tanto del médico como del centro. Si es más fácil para el centro conseguir un tubo y los médicos tienen experiencia y se sienten cómodos, perfecto. No hay una diferencia estadística entre uno y otro. Obviamente ajustar las expectativas y estar preparado para las complicaciones. Para estos pacientes muchas veces requieren o revisiones o cambios. Se me han expuesto varios tubos, de repente el uso de los análogos también, con las conjuntivas son más o menos, usar análogos te destruye el implante de esclera que colocaste y se expone. Por lo tanto, estar preparado para este tipo de situaciones y ofrecer las cosas que requiere cada uno de acuerdo a su propia situación de los pacientes con glaucoma traumático. Bueno, el glaucoma, finalizando, se presenta un gran porcentaje de los traumas oculares. Para el manejo tradicional, contra trabeculectomía o tubo, las recomendaciones, más que nada, la experiencia del cirujano y de su centro, pero invito a implementar el uso de mix en el manejo de esta patología. A la medida que vayan saliendo más estudios, van a ver, se va a ir viendo, se van a ir probando para distintos tipos de patología pero para el glaucoma traumático tiene una cabida y hay que ir abriendo de acuerdo, obviamente, a las posibilidades de cada centro y las expectativas de cada uno de los pacientes. Muchas gracias por por su atención. Muchas gracias, Tomás. Muy interesante la presentación. Nos mostraste la gran variedad de tipos de glaucoma y mecanismos y las dificultades para poder evaluarlos y tratarlos. Muchas gracias. Invito a todos los presentes a que realicen las preguntas si quieren por el chat o no sé si pueden activar sus micrófonos. No, tiene que ser Por ¿cómo el se llama? chat, Por el sí. chat solamente. Sí, bueno, si es que hay preguntas por el chat, voy a estar viendo si es que alguien escribe para poder hacerlas. Creo que el doctor Maúl tenía una Sí, pregunta, un comentario que quería hacer. yo voy a aprovechar de hacer algún par de comentarios. Eh, la verdad que una de las cosas que hay que recordar en el momento del manejo de estos pacientes es que los médicos no expertos en glaucoma tienden a veces a sobrereaccionar. Entonces, sabemos que estos pacientes con traumas son muchas veces pacientes más bien jóvenes,
pacientes que no tienen un glaucoma preexistente y en ese sentido yo quería preguntarle a los presentadores si hay algún umbral de presiones con el cual ustedes tenderían a reaccionar de manera más agresiva, por ejemplo, porque no logran controlar el tratamiento, la presión intraocular con el tratamiento médico. Si, no sé, se habla a veces de arriba de 50 milímetros de mercurio más de 3 días o arriba de 45 milímetros de mercurio más de una semana. ¿Hay alguna guía que ustedes puedan recomendar a a la audiencia en términos de tratamiento médico máximo? ¿No logramos bajar de cierta presión después de cuánto tiempo pensar en algún tipo de intervención? Bueno, nosotros en cuanto a la experiencia en el Hospital del Trabajador, afortunadamente son casos, no son los más frecuentes, pero efectivamente se ve harto la sobrereacción, sobre todo en pacientes un poco más crónicos, que me tocó recibirlos que llevan 15 años acá con dorsolamida timolol o con 3 4 medicamentos, y dije, bueno, ¿en qué momento te lo colocaron? Reviso la ficha, y claro, en un momento llegó con 40, y llegó con todos sus medicamentos, y uno lo va soltando a poquitito, y efectivamente hacen hipertensiones bastante importantes posterior al tratamiento o posterior al trauma, bien digo, y bajan, y efectivamente ya con un manejo, con desinflamación, con corticoides, con tiempo también, con cicatrización, el manejo muchas veces los pacientes pueden quedar con menos J. Eh, Punto de corte, yo creo que depende, nosotros manejamos de acuerdo cómo van, cómo se va viendo la misma clínica, ¿ya? Habitualmente, efectivamente, tener un paciente ya más de 2 3 semanas con presiones sobre 40, habitualmente siempre lo vamos colocando para tubo, pero como te digo, son escasos. Habitualmente tenemos una muy buena respuesta con medicamentos por vía tópica, junto con acetazolamida hemos logrado manejar, por lo menos, no recuerdo en corto plazo, pacientes que hemos tenido que hacer cirugía de urgencia de glaucoma en el último tiempo. No sé si David, tú recuerdas alguno. O sea, principalmente en los casos en que tenemos glaucomas facolíticos por ruptura de cápsula anterior en el trauma o que estén en atalamia, o sea, más un glaucoma desde el punto de vista de que hay una obstrucción física inflamatoria por el cristalino, esos casos, claro, no sacamos nada esperando mucho tiempo más, hacemos la faco rápidamente. Sí, por gas hemos tenido pacientes que no han subido, y eso tratamos la causa, que sacamos el Ujú. gas o sacamos la silicona, el Claro. exceso. Mm. Gracias. Yo en general me doy como un mes de plazo con píos de 30 en pacientes que no tienen daño importante, sin pensar en cirugía, y una semana, que es un poquitito más conservador de que lo que se describe en algunos libros en la literatura. Obviamente depende de la causa y depende, por suerte no tenemos mucho células falciformes en Chile, que es un factor extra, ¿cierto?, a considerar el trauma, pero eh, yo creo que es una de las cosas que uno ve como una falla frecuente, digamos, en la toma de decisiones de médicos que no hacen glaucoma de manera regular. Ujú. Otro comentario que quería hacer para nosotros en Chile, porque yo sé que hay gente que está en México y en Perú en este minuto conectada, es que para nosotros en la Fundación Oftalmológica Los Andes, la verdad que hay un antes y un después con respecto al implante de Paul, con el Prolén 6.0. Yo antes vivía, usaba mucha implante de tipo Barbelt, el ADI, que es la alternativa más económica, ¿cierto?, del Barbelt, y el implante de Paul como que junta lo mejor de los dos mundos. Hoy día yo sé que hay una copia o una alternativa, digamos, que logra el mismo principio con el ClearPath Small Tube, que recién se está lanzando, pero yo creo que esos dos implantes van a ir ganando cada vez más protagonismo porque dan una baja muy titulada de la presión intraocular y uno elimina, digamos, esta incertidumbre, ¿cierto?, del manejo de la presión intraocular y las hipotonías que uno se encuentra a veces con las trabeculectomías. Sobre todo la trave, tú no lo mencionaste, Tommy, pero cuando tenemos pacientes con trauma o glaucoma traumático que son más jóvenes y que tienen todavía ocupaciones de riesgo de blebitis en el largo plazo, también es un factor que tiende a inclinar un poquitito más la balanza hacia un implante filtrante o a lo mejor un pressure flow. La verdad que con pressure flow no, yo no lo he empezado a usar todavía, no estoy 100% convencido por el tema de las células endoteliales, pero bueno, yo estoy más viejo y mañoso, así que me va a costar más probablemente llegar a convencerme y en la medida que se empiece a usar más y el precio también baje a nivel latinoamericano, yo Es creo que va a eso. ser una razón para empezar a considerarlo más. Sí, Y una yo cosa, le, disculpa, perdón, dale, Tomás. no, no, es que le quería preguntar algo que era muy parecido, lo conversaron al Mauro, no sé si está por ahí el Mauro Aguirre. Yo sé Eh, que está recién llegando el vuelo. Oye, Mauro, en relación a esto mismo,
muchas veces nosotros tenemos glaucoma secundario a cirugías vitreoretinales, lo tenemos con aceite de silicón. ¿Qué podrías recomendarnos ahí? Porque de repente son monocamerales, es decir, son glaucomas que se producen con aceite de silicón, tienen Mm. catarata traumática. Eh, para nosotros la verdad es un tema, bueno, yo creo que a David también le pasa, entonces el manejo de este tipo de pacientes, ¿qué nos podría orientar un poco? O sea, igual quería agregar un comentario. En el manejo quirúrgico siempre va a depender del tipo de trauma que estemos hablando. No es lo mismo un trauma contuso que una penetrante. Yo soy de la idea, tal vez puedo estar equivocado, que cuando hay vitro en cámara anterior, las cirugías angulares no van a andar muy bien. Y ahí has mostrado, y en tu caso que me estás hablando con silicona, para mí es claramente tubo, no discuto mucho eso. Sé que hay reportes que han hecho hasta GAT, pero yo lo tomo más bien como casos anecdóticos que GAT en pacientes con silicona emulsificada, pero para mí es tubo. Yo siempre que puedo optar por, digo, si te lo permite el ojo, es quitar quitar el silicón. Pero el silicón sabemos que aunque lo quites, o sea, eventualmente se te vuelve a aparecer ahí, se transforma y evoluciona como Pokémon y se te aparece otra vez después. Entonces, Em, mira, yo le he perdido bastante el miedo y la precaución a los procedimientos transesclerales, ciclodestructivos o ciclomoduladores. La verdad me ha ido bastante bien. Incluso yo he modificado bastante, digo, del fellow para ahorita. Utilizo bastante más los procedimientos de cicloablación si todavía, o sea, tengo en mente, o es un paciente joven, porque nosotros tenemos mucho paciente con ángulo cerrado y nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes que son jóvenes. Entonces, yo para conservarle la posibilidad de un segundo o tercer procedimiento, inicio cuando hago una cicloablación, lo hago en los cuadrantes inferiores solamente. Y en algunas ocasiones, digo, que ahorita estamos haciendo una serie de casos cuando digo, ahorita yo sé que estamos hablando de trauma, pero en el contexto de, por ejemplo, ángulos cerrados, nanoftalmos y ese tipo de pacientes muy complejos que también, pues como se ha mencionado, el ángulo probablemente no te va a responder muy bien, pero como quiera hacemos procedimientos triples de Faco, gonio y cicloablación. Y la verdad es que hemos tenido resultados bastante impresionantes y la visión se conserva incluso, digo, bueno, aparte tenemos otros esquemas ahí de antioxidantes y otro tipo de cosas que incluso hemos tenido después mejorías visuales. Entonces yo digo, los invito a no tenerle tanto miedo al láser transescleral porque tiene bastantes buenos resultados, es bastante noble em, y se puede tener, o sea, sin daño importante a la visión, pero conservando la esclera superior utilizando inicialmente los cuadrantes inferiores. Felipe, en el Panamericano mostraron un caso de silicona emulsificada, pero en forma grosera en cámara anterior, y le pusieron un implante de POL. Y uno hubiera tenido algunas precauciones por pensando que iba a pasar por el tubo ser más pequeño, y realmente mostró que no pasó nada de silicona por el implante de POL. Y acá también creo que en Chile varios han realizado y ha ido bastante bien. Y yo empecé a probar la copia, el ClearPad, y sabes que el ST también anda súper bien, y he probado tanto la 250 como la 350 teniendo resultados bastante buenos. Yo creo que ya en el concepto de la válvula, la FP7, yo creo que va a ser siendo, cada vez se va desplazando más con estos nuevos dispositivos que también tienen un margen de seguridad bastante mayor y menos fallas. Sí, la verdad es bastante difícil manejar estos pacientes con traumas operados de retina con silicón. De hecho, también, yo creo que no quiero quitarle mucho tiempo, pero en relación al ifema y glaucoma, ¿qué piensan ustedes en relación al lavado de cámara anterior, manejo?
O sea, lo que dijo Eugenio, o sea, si ¿Mm? eso está bien estandarizado, que el IFEMA después de ciertos días con cierta presión hay que entrar. Pero claro, ¿no? Yo creo que hay que darle un tiempo. O sea, por algo, paciente con presión de 40 tuvo que esperar 5 días perfectamente y recién tomar una actitud más activa. Y también tenemos que considerar para estos pacientes que la mayoría de las veces son pacientes jóvenes, que de repente dejarle una ampolla para mí me produce un poquito de ruido. Por eso soy más de la tendencia de tubo en estos pacientes. Y lo otro que hay un aumento que lo presentaba en el Congreso chileno de también los traumas gracias a los que juegan pádel, que estamos viendo, se está viendo más casos de trauma ocular. Lo importante si van a poner estos tubos, como el tubo tiene una vida promedio de 8 años y uno en general pone 2 tubos, es que calculen que le queden menos de 16 años para jubilar, cosa que le queda otro problema después. La córnea se cae, Pues hace ciclodeo. la córnea es más amable. Oye, yo tenía un comentario cortito del caso em, que presentaron sobre el paciente que el doctor Maldonado y el doctor Riquelme. Yo tuve un caso de un paciente que recibí alto miope que tenía una diálisis de 180 grados y un cristalino subluxado hacia la cámara anterior con un cierre angular secundario. Llegó del sur de Chile, de bastante lejos, era un paciente que estaba como medio como abandonado, entre paréntesis, porque iba muy ocasionalmente a sus controles y aparentemente fue progresivamente empeorando el cuadro. Y en ese paciente que asumimos un cierre angular secundario a una subluxación del cristalino, hicimos una cirugía que fue verdaderamente heroica, en que el paciente decidimos, dado que tenía gran parte del ángulo ya siniqueado, hacer una cirugía con 2 segmentos de AMED, más un anillo, más lente intraocular, más un implante filtrante. Y una de las cosas que nos llamó la atención durante la cirugía, en que no requerimos vitrectomía, era que la facilidad con que se formaba la cámara no era tan buena. Y la verdad es que el paciente en retrospectiva, porque al día siguiente llegó con su implante filtrante, con una presión de 10 milímetros de mercurio, que fue un implante de AMED, pero con una cámara extremadamente estrecha. Y concluimos que finalmente ese paciente lo que tenía era un glaucoma maligno y probablemente en ese paciente habría sido lo correcto hacer lo que ustedes hicieron, porque yo cuando ustedes mostraron su caso, yo dije aquí puede haber a lo mejor un componente de bloqueo ciliar que está influyendo en la fisiopatología, porque estos pacientes, como al igual que el mío, son pacientes que tienden a ser más jóvenes, que tienen un vitrio adherido, tienen una hialoide anterior un poquitito más compacta y por lo tanto puede jugar un rol y yo creo que cuando uno está manejando estos casos, sobre todo si tiene la duda, es razonable que uno piense en hacer un manejo también con el retinólogo de la parte del polo posterior y una vitrectomía y eventualmente incluso dejar un ojo unicameral. Así que nada más que ese comentario, porque a mí me queda la duda de si a lo mejor en el paciente que ustedes vieron puede haber habido un componente también de una que se haya gatillado o un bloqueo ciliar por una expansión coroidia. Lo estuve tratando de buscar ahora mientras que escuchaba, digamos, las otras presentaciones, si estaba escrito o no estaba escrito, así que a lo mejor este puede ser un primer case report interesante con ambas opciones como alternativas viables. Sí, o sea, mira, yo he aprendido algo de este tiempo y por eso cada vez nos llevamos mejor el doctor Maldonado y yo, porque siempre que vemos que el cristalino es un componente la dificultad del caso, tanto traumático o no traumático, o sea, porque te digo, te repito, nosotros también tenemos muchos pacientes con ojos muy pequeños o hasta nanoftálmicos. Siempre que nosotros vemos que el componente cristaliniano es parte del caso, nos vamos sobre el vitrio. Porque realmente cuando al principio que empezamos a trabajar juntos no abordábamos o abordábamos de forma parcial, y fíjate, al principio nos daba más precaución quitar o tocar mucho el vitrio y hicimos algunos casos de quitar el vitrio de manera parcial. Y al final nos dimos cuenta que nos faltó y nos arrepentimos, o sea, por ser pacientes jóvenes, porque no queríamos cambiar mucho, pero pues ahora fue insuficiente y hay que hacer un segundo, tercer procedimiento. Ahora cambiamos nuestra forma de abordar los casos
Y cuando vemos componente cristaliniano que es algo a considerar o que está contribuyendo de manera importante, nos vamos sobre el cristalino y nos vamos sobre el vitrio completamente. Y ha sido, la verdad, un santo remedio en cuanto al postoperatorio, incluso que los pacientes pues ya nada más están con tratamientos mínimos, gotitas, y pues ahí la llevamos, ¿verdad? Hasta ahorita esa ha sido nuestra experiencia y por eso los abordamos así. Otro abordaje que se puede hacer sin requerir la vitrectomía completa es al final de estos casos hacer con el mismo vitrector una hialoidectomía anterior con capsulotomía central y asegurarnos de que el hialoide esté completamente abierto. Sí, eso es importante, porque los retinólogos solamente les gusta comerse el centro y se olvidan que para el maligno es anterior la que hay que hacer. ¿Hay alguna otra David, pregunta? El comentario, ¿verdad? El comentario al margen, ¿no? Del retinólogo. Vamos, Es de que, adelante. pues, obviamente, o sea, hay que entender también parte del concepto de trauma, ¿verdad? O sea, sí, pues recesión angular, contracción del músculo ciliar, dependiendo del origen, o sea, un sinfín de cosas. Entonces, sabes si puedes tener una muy buena o muy mala visualización del fondo ocular y que luego te sorprenda al rato, oye, pues sí tenía un agujero, ¿no? O sabes qué, o no le hiciste un buen rasurado de la base del vitrio y dices, sí, pues ese componente de anteroversión de hacia adelante de la base del vitrio junto con el cuerpo ciliar y dices, ay, no, pues eh, yo creo que hay muchos factores que la verdad han sido más de suma y yo creo que apoyo mucho la idea de que ha sumado más a ser un poco sí invasivo y hasta un cierto punto pueden ustedes decir agresivo, porque, oye, le estás descomprimiendo todo el ojo y de tenerlo en 42 o tenerlo en 20 al otro día está en 7 y dices, chin, o sea, se me hizo un DC y las complicaciones de un DC, pero a largo plazo, que es la parte que a lo mejor hemos cambiado un poco, es un ojo que se comporta mejor, es un ojo que vas a intervenir menos y que probablemente tenga una evolución menos tórpida en los años o sobre los meses, ¿no? Que a lo mejor hubo otro caso por ahí que incidentalmente encontramos unos agujeros, imagínense. Entonces, entré yo y dejamos un poquito de gas a la mitad y se solucionó, hizo su gonio, hizo todo como debe de ser, se colocó el lente donde tiene que ser y se solucionó todo el problema que tenía de ángulo estrecho, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco, yo creo que la idea que hemos tenido y yo creo que sería un parte de mi aporte. Yo creo que la forma del abordaje del paciente muchas veces, yo creo que tiene que ser subespecialidad o alta especialidad para que el paciente se le pueda ofrecer la mejor recuperación, no en el menor número de intervenciones, sino la forma más eficaz de tratar ese problema en ese momento. Ahora voy a hacer un comentario acerca del pressure flow. Definitivamente tiene su campo útil, no apreciado y poco explorado en el ámbito de Latinoamérica. Pero sí es una herramienta bastante útil. A lo que indudablemente nos vamos a enfrentar son a las revisiones, ¿ok? Yo invitaría a que la gente no intuya inmediatamente que el comportamiento de hacer una revisión de un pressure flow es tan complicado como un tubo o como una válvula, porque es un mundo completamente diferente. Yo lo que digo, obviamente siempre con mitomicina, pero en las revisiones estoy migrando a hacerlas con 5FU porque han tenido en esa revisión necesaria mejor resultado cuando se hacen con 5FU que con nuevamente con mitomicina. Y ahora estoy empezando a explorar un poco el utilizar triamcinolona en el área de donde se va a formar la ampolla, un poco extrapolando los hallazgos que se habían hecho anteriormente con las válvulas, que aunque la presión final a los 6 meses no era más baja que cuando no se usaba triamcinolona, sí era una menor porcentaje de fallas. Entonces, eso es un poco de los comportamientos que estoy migrando
para tratar de tener lo menos que se pueda revisión. Pero si se llega a revisión, sí ya estoy cada vez más convencido de que el 5FU es mejor opción que volver a hacer una revisión con mitomicina. Mario, y la técnica del MP10 con láser CO2 ya no la está haciendo, ¿no? No, porque se llevaron la máquina, pero la estoy haciendo manual. Yo no hago traves. O sea, yo hago esclerotomías profundas, no penetrantes. Realmente para mí es bastante útil tener, y yo hago una ventana de como casi 5 milímetros. Entonces, yo valoro más el poder hacerte con un láser con una goniotomía, abrir los 5 milímetros si lo necesito, que inicialmente la ampolla y el manejo del paciente postoperatorio es bastante más noble que en una trave. Duermo más tranquilo que con una trave. Y la verdad, o sea, no critico la trave, siempre va a ser la trave, ¿verdad? Pero pues yo me fui con otra y no la extraño, la verdad. O sea, estoy Si bastante tuvieras la contento. máquina disponible, ¿te gustaría más con el láser o la manual? Fi- Mira, en resultados puedes hacer lo mismo, pero yo creo que sería un procedimiento más aceptado y utilizado si pudiéramos tener esta herramienta porque lo vuelve más replicable, muchísimo más replicable. Y incluso el poder jugar con el área del reservorio, hacer ciertas estructuras ahí del área bueno, no se hace una ampolla, pero del área de donde se hace el drenaje del humor acuoso, sí tiene ciertas ventajas el tener ese control así micrométrico de hasta dónde cortas y hasta dónde no. Sí y aparte es un procedimiento bastante más bonito, pero, o sea, pues la práctica te puede dar los mismos resultados con hacerlo manual, ¿verdad? David, yo creo que ya estamos en tiempo. Vamos en la hora, sí. Sí, bueno, Bueno, para cerrar el capítulo, como vimos, el glaucoma traumático no es el glaucoma traumático, sino que es un síndrome clínico secundario a múltiples mecanismos y que depende del tipo de trauma, el tiempo de evolución, el seguimiento que hacemos. Me gustaría recalcar, poner especial énfasis en manejar y hacer la conioscopía bien detallada y practicarla porque es súper importante para estos casos, que muchas veces nos hace predecir qué es lo que va a pasar en el tiempo. Y ver para tomar las decisiones quirúrgicas, ya sea temprano o expectante, dependiendo el caso a caso, como decía el doctor Maúl. Así que muchas gracias a todos los ponentes, a los moderadores, al doctor Morera, el doctor Conde, que nos invitaron a este simposio. Estuvo muy bueno. Muchas gracias. hoy un agradecimiento especial a los que fueron al Panamericano, están recién volviendo, doctor Maúl, doctor Aguirre. Eh, Eso, nada, pues nos estamos viendo, el doctor Conde está por ahí. Sí, sí, por acá, Felipe. Sí, ¿cuándo nos Eh, toca la próxima charla? La próxima charla es el primer martes del mes de julio. Súper. Sí, va a estar a cargo de Colombia. El doctor Hugo Campos va a ser el que va a coordinar la charla. Es clasificación de trauma oftálmico aplicado a la práctica clínica. Ahí nos vemos, Ahí está doctor escribiendo. Ocampo. Yo quiero agradecerles a Felipe, al doctor Con, a los panelistas por esta excelente charla. Realmente hemos tenido la oportunidad de recibir la información de quienes son los expertos para resolver estos casos. Y muchas gracias. Y lo único que quería hacer un comentario es, cuando hay emulsificación de aceites, solamente el tubito, porque no hay nada que cambie esa presión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.